Pero lo que quería comentarles son los procedimientos. Entonces, para poner en contexto el problema que supone la construcción de un arco, es interesante esta cita de este puente arco romano, puente de Alcántara, en Extremadura, en España. Tiene un templo a la entrada de la época romana todavía, en el que existe esa inscripción que ven allá abajo, ¿no? Que lo que viene a decir es que el arco es un artificio mediante la cual la materia queda vencida por ella misma. Y es una descripción muy interesante de un arco, porque realmente un arco es una estructura que se puede decir que trabaja por forma, que es lo que quiere decir esto. Es decir, es una estructura en la que se le da una geometría adecuada para que las cargas verticales que gravitan sobre ella se conviertan en compresiones. Entonces es una estructura muy interesante, a los ingenieros nos gusta mucho porque es muy eficiente, ¿sabes? Se evitan los trabajos de flexión y se convierten en compresión, ¿no? Pero de esa virtud del arco viene su defecto, y es que hasta que el arco no está cerrado no funciona como arco. Entonces, desde prácticamente los arcos romanos, los primeros arcos de la historia, hasta el siglo XX, XXI, porque se sigue utilizando la tecnología, pues la técnica disponible era apoyar el arco provisionalmente sobre una cimbra hasta que estuviera terminado y a continuación retirar esa cimbra. Entonces, ese es un procedimiento, ¿no? Los romanos o constructores hasta el siglo XVIII, XIX no tenían más remedio, porque no existía otro, pero trasladado ya al siglo XX, ya donde las luces empiezan a aparecer materiales metálicos y materiales de concreto, para grandes luces como este arco que tenía 200 metros, utilizar ese procedimiento constructivo, pues en esta obra que es magnífica, es magnífica pues, por la estructura auxiliar para construir el arco, pero se dan en cuenta de la complicación y del coste que supone, ¿no? Entonces, eso es una de las causas que llevó, de cierta manera, a los arcos a ser desbancados por otras tipologías constructivas como los voladizos sucesivos. Entonces, otras técnicas, tipologías constructivas que se han utilizado, pues en vez de hacer una cimbra cuajada, pues se aligera y se apoya puntualmente solo sobre unos arcos. Con este arco también conocerán de Salvinatore en Suiza, de Mayar. O utilizar una estructura auxiliar también en forma de arco, pero más ligera, metálica, como es en esta imagen. O ya estructuras más ingeniosas que se exploraron en el siglo XX, pues es hacer inicialmente un arco metálico muy ligero, con un armazón metálico muy ligero, y aprovechando ese elemento metálico, ir añadiéndole concreto sucesivamente para convertirlo en un arco de concreto. Ya otras tipologías que se exploraron para mantener la actualidad del arco, pues es hacer arcos prefabricados con elementos ligeros, como esta. Y por supuesto, ya dentro de los sistemas que podemos denominar especiales, que sirven para arcos por tamaños medianos, pero incluso excepcionalmente, como ven esta imagen sobre el río Danubio, con un arco de casi 300 metros, pues es construir los arcos completos en un parque fuera de su emplazamiento definitivo y llevarlos a su posición, pues ya sea izándolos y ser construido por debajo, lanzándolos, ripándolos o llevándolos por fuera. Y dentro de los sistemas especiales, y es en los que me voy a centrar en la presentación, existen dos en los que la estructura inicialmente no está terminada, sino tiene un proceso evolutivo tanto en su geometría como en sus niveles de esfuerzos, que son estos dos procedimientos. Es construir el arco por voladizos sucesivos, con tirantes auxiliares, o construir los arcos previamente en vertical, semiarcos mejor dicho, y girarlos hasta su posición definitiva por medio de tirantes auxiliares. Empiezo con esta técnica del tratamiento sucesivo. Aquí ven claramente el esquema en que consiste, ¿no? Quieren unas torres auxiliares y unos tirantes auxiliares para construir el atirantamiento. Entonces, como toda técnica constructiva, lo que se intenta es aprovechar la capacidad resistente de la estructura durante la construcción. En este caso, el arco se convierte en el cordón inferior de esta estructura atirantada, los tirantes funcionan como elementos a tracción y lógicamente hacen falta las retenidas de los cables, ya sea con elementos auxiliares, como en este caso con enlaces al terreno, o aprovechando las penetraciones de los pilares.
supuesto, es una técnica que se ha desarrollado especialmente en los últimos años, pero tiene sus antecedentes ya en el siglo XIX incluso, de una forma más rudimentaria, con estas celosías metálicas, o incluso Eiffel la utilizó en este gran viaducto de Garabit, interesante, pero siempre con estructuras metálicas y con soluciones en Estados Unidos y en Francia. Pero la primera aplicación o la recuperación de la tecnología para el concreto fue este puente en Sudáfrica, en los años 70, que si se fijan, con respecto a lo que vamos a ver, pues hay una profusión de cables y una complejidad constructiva. Lógicamente, cuando se innova con una tecnología, pues hasta que no se depura, se van haciendo pruebas. Esta otra obra que realmente contribuyó al lanzamiento de esta técnica constructiva son estos puentes de Kerk en Croacia, porque en su momento era Yugoslavia. Si se fijan, existen dos procedimientos para construir por avance envoladizo de los arcos. Uno es con este atirantamiento con una torre, como hemos visto, ahora lo veremos, con una torre auxiliar, o esta otra tecnología que se utilizó en estos puentes y que se sigue utilizando, en los que lo que se crea es una triangulación, se van creando, no se ve bien la foto, pero se van creando triangulaciones, diagonales aquí de cables, con lo que se crea aquí una celosía durante la construcción. Entonces, el arco sigue siendo el cordón inferior, pero la tracción se recoge a nivel del tablero, a veces es el propio tablero el que recoge la tracción y se acaba transmitiendo al terreno.